Y muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio. Bueno, vean, vamos a ir directo a cómo empiezan a funcionar las redes Ethernet, ¿de acuerdo? En particular, en Ethernet es un esquema que trabaja a nivel capa 2, que es lo que define en varios esquemas el gran rendimiento de las redes, ¿de acuerdo? Es decir, empieza con el tipo de cableado y el tipo de dispositivos que se usan, en este caso un switch, ¿no? ¿De acuerdo? No vamos a hacer tanta historia de los switches o perdón, de los dispositivos, pero vamos a comparar lo que en su momento se consideró un dispositivo concentrador a lo que es ahora un dispositivo de conmutación, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí en pantalla es que dentro del proceso de encapsulamiento que mencionamos, hay una etapa final donde se concentran todas las fases. En este caso, estamos hablando de la trama, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí en pantalla es una trama Ethernet, definida por el IEEE 802.3, ¿de acuerdo? El mencionar IEEE es porque de alguna manera es una trama, vamos a decir, estándar, que cualquiera pudiera usarla, cualquier compañía puede incorporarla en sus equipos y pues no va a tener problema. Acuérdense que la estandarización y el normado o la normalización va a tender a eso, a tener la posibilidad de integrar diversos sistemas. Ya aquí no hay pleitos de marcas, simplemente si los diferentes equipos o marcas están usando estándares, el encapsular una trama 802.3 bajo IEEE se reconoce que la estructura de los datos van a ir en esta forma, ¿no? Entonces, algunas compañías han hecho ciertas adecuaciones de la trama, pero eso implica que seguramente han escuchado que algunos protocolos o algunas estructuras de datos son propietario de, ¿no? Propietario de Rockwell, propietario Cisco, propietario Siemens, ¿no? Y están en su esquema particular, porque pueden encontrar tramas 802.3 Jorge, una propietarios de pregunta. alguien, ¿no? Jorge, Sí, adelante. ¿me puedes comentar a qué te refieres con entramado o qué es una trama? A eso vamos todavía. Ajá. Sí, a eso vamos. Entonces, cuando las compañías hacen o particularizan sus protocolos, resulta que hay arquitecturas que son cerradas, ¿no? Es decir, que solo los equipos de esa compañía soportan. Y cuando utilizan, vamos a decir, protocolos abiertos o estandarizados, de alguna manera esos equipos están abiertos a que se puedan interconectar con otros, porque están usando, vamos a decir, esquemas abiertos, ¿no? De alguna manera liberados, o sea, que por ejemplo IEEE de alguna manera pues está integrado en todo este proceso de diseño, desarrollo y manufactura de, pues desde tarjetas, de módulos, ya puede ser switches, routers, PLCs, o diferentes dispositivos que usemos, ¿no? Hoy los identificamos porque tienen una etiqueta, ¿ok? Y bueno, la trama en este caso no es más que una estructura de datos, ¿de acuerdo? Y si observa un poquito el esquema, estamos hablando de que esta es la forma final en cómo los datos viajan en una red Ethernet, ¿ok? Y estamos hablando en particular del 802.3, ¿de acuerdo? Porque hay una ligera diferencia para el entramado del 802.11, que sería inalámbrica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hay en Ethernet. Hoy los PLCs que conocen, los switches que conocen, switches Ethernet o
puertos Ethernet que ustedes conocen están identificados o están regulados con el 802.3. ¿Ok? Entonces, la trama viaja con esa estructura de datos. ¿Ok? La trama, repito, es la estructura de datos final y es como viaja en el medio. ¿Ok? En el medio estamos hablando, si estamos hablando de redes cableadas, por supuesto, es como se codifica al medio por bits, ¿no? Si se dan cuenta, tiene una estructura muy básica. Inicia con el preámbulo, es importante reconocer. El preámbulo es una secuencia de bytes que no es más que un espacio de bits que le dice al dispositivo que recibe la trama que ahí viene una trama, prácticamente, ¿sí? Es como una señalización avisándole al dispositivo, oye, ahorita tienes que leer 7 bytes, ¿sí? En el entendido aquí que si alguien tiene alguna duda muy específica con los bytes, pues lo revisamos, ¿no? En el entendido que pues un byte está estructurado por 8 bits, ¿ok? El preámbulo está formado por 7 bytes. Y en ese caso, hagan de cuenta que es un tren de pulsos. Y ese tren de pulsos debe estar estructurado en 7 bytes. Ese tren de pulsos le avisa en este caso, al receptor que va a recibir una trama, ¿ok? Posterior a los 7 bytes viene un delimitador del preámbulo y que a partir del último bit de ese byte, lo siguiente es dato. Entonces, el esquema de identificación es muy preciso en los dispositivos, porque prácticamente van a contar 8 bytes que vengan estructurados, no es nada más contar por contar, porque puede haber algún esquema de colisión, y en el esquema de colisiones las tramas prácticamente se destruyen, y los ceros se convierten en unos, los unos en ceros, y eso se hace un relajo, ¿no? Veremos un poquito más adelante qué pasarían con las colisiones, dependiendo de la tecnología donde se está trabajando. Entonces, en la lectura de la trama, los dispositivos son muy puntuales, leen 8 bits y lo que sigue es una estructura de 6 bytes donde viene la dirección MAC, destino, posteriormente viene la dirección MAC origen, ¿ok? En ese orden. ¿Ok? Y después viene una estructura de 2 bytes que se lee como el tipo o la longitud, porque a nivel de trama se puede encapsular todo tipo de tráfico, ¿de acuerdo? Todo tipo de tráfico. Acuérdense que estamos hablando de accesar muchas aplicaciones, accesar por diversos protocolos, e incluso hay protocolos que dentro de los mismos dispositivos, ya sean switches o routers o los propios hosts. Acuérdense que aquí host ya vamos a empezar a dominar como una tarjeta electrónica hasta un servidor o un mismo PLC. Entonces, dependiendo de cada protocolo, se pueden ensamblar muchos tipos de tramas, ¿de acuerdo? Y esos hosts están estructurados en una red Ethernet. Todos esos tipos de información y de protocolos al final quedan ensamblados en una trama, en la trama Ethernet, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo y longitud va a decir de qué tipo de trama se trata y de qué tamaño viene, porque al final varía, ¿de acuerdo? ¿Ok? Después viene un campo de datos que va de un mínimo de 46 hasta 1500 bytes. Esto estamos hablando que ahí hay un tope en ese aspecto. Y aquí vienen datos como direcciones IP, puertos virtuales y toda la estructura de datos que la aplicación esté insertando, ya sea un archivo de Word, un acceso a HTTP, un acceso a SMTP, un acceso a correo, todo eso queda encapsulado en ese campo de 46 a 1500, ¿ok? Es decir, hay un tope en ese sentido.
en el campo de datos. Vamos a decir ahorita que es encabezado y campo de datos. Encabezado en términos de redes, ¿ok? Y finalmente viene un campo de 4 bytes que habla de la secuencia de verificación de la trama. En este caso, está prácticamente el CRC, es decir, bueno, hay un mecanismo de verificación de que no haya un error en la secuencia de las tramas, ¿de acuerdo? Es decir, en una conexión, en una transmisión, puede suceder que el envío completo se estructure en 100 tramas, ¿ok? Y cada trama va a ir estructurada con 1200 bytes, ¿de acuerdo? Eso obviamente se hace a nivel de aplicaciones porque se detecta la cantidad de información que se va a enviar. Entonces, la secuencia de verificación de trama es la que va observando que va la trama 1, la trama 2, la trama 3, hasta completar las 100 tramas para esa transmisión. Y si hay algún error en la secuencia de la trama, hay un mecanismo de verificación de redundancia cíclica que dice, oye, ¿sabes qué? Me acaba de llegar la trama 100, o la 100, después de la 98, no encontré la 99, no tengo la secuencia de la trama anterior. Y hay un esquema de detección de error a nivel capa 2, ¿de acuerdo? Entonces, la trama es eso. Ahorita en general vamos a mencionarla así, nos vamos a ir metiendo poco a poco de qué es lo que hay un poquito más adentro, ¿no? Entonces, recuerden que en este caso es, es la estructura de datos eh, en cómo viaja la información, ¿ok? Entonces, hay un mecanismo de verificación en el encapsulado que ustedes dirán, ¿por qué hay un mínimo de 46? ¿Por qué no hay un mínimo de, de 8, de 10, de 12? En este caso, el mínimo de 46 es porque los dispositivos finalmente tienen que determinar que la trama que están recibiendo es una trama válida, ¿ok? Es decir, vamos a verlo como un esquema de pues un regalo, ¿sí? Lo primero que tenemos es prácticamente el encabezado y los datos. Es lo que tenemos en capa 7, ¿sí? Ahí está toda la información. Va bajando a las diferentes capas y se le va añadiendo. Si esta es una página, baja y se le añade el puerto, ¿no? Puerto 80, puerto 8080, ¿sí? Baja a capa 3 y se le añaden las direcciones IP. ¿Ok? Hasta ahí lo que tenemos es un esquema de direccionamiento del host, la aplicación y prácticamente los datos. ¿De acuerdo? Entonces, el conteo de la trama válida inicia a partir de la dirección MAC. ¿Ok? Es decir, para empezar, si el preámbulo no coincide como debe venir, ya es susceptible de ser cuestionado si la trama es válida o no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una vez que el preámbulo y el delimitador se reciben, esos 8 bytes se desechan como van. ¿Sí? Simplemente se leen para sincronizar, es decir, ok, lo que sigue después del octavo bit es lo válido. ¿De acuerdo? Entonces, pero una vez que se reciben, se desechan. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué esperamos mínimo un 46? Es decir, si la trama viene en 36 bytes o 20, el dispositivo que está recibiendo tiene la facultad de determinar que la trama no es válida y la puede desechar. ¿Ok? Entonces, finalmente tendría que esperar mínimo una cantidad de 46 bytes porque a partir de la dirección MAC destino y la dirección MAC origen, se puede determinar quién envía y quién recibe. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, existe un origen, existe un destino, que al final
en términos de conmutación, en este caso estamos hablando en capa 2, en términos de conmutación es importante, es crucial que el dispositivo sepa quién le está mandando y a quién le va a enviar. Un switch finalmente hace esa conmutación entre sus puertos. Si la trama viene menor a 46 bytes, seguramente hay daño incluso en el campo de información de la Mac, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, al final la trama, o sea, así como se ve en el modelo de capas, la información va bajando y la última información, vamos a decir, oficial, es añadir las direcciones MAC, en este caso, ¿de acuerdo? Todo lo que tenemos como preámbulo, delimitador, al final la secuencia de verificación, son campos que delimitan a una trama, que dicen, de aquí a acá existe la trama. Todo lo de adentro, después de estos 12 bytes, bueno, 8 y 4, todo lo de adentro es información crucial de dispositivos, origen, destino, dirección IP, puertos y el dato, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si aquí queda alguna duda en ese respecto. No sé, profesor Sí, Marco. yo tengo una duda. ¿Me podrías comentar qué es una red Ethernet para tratar de entender lo que explicas? Ok, bueno, todavía vamos a llegar un poquito a eso, ¿de acuerdo? Aquí estoy hablando de que el papel fundamental en una red Ethernet es su trama, ¿ok? Pero vamos a ir todavía a conceptos que definen las redes Ethernet, ¿ok? Entonces entiendo la trama como una serie de mensajes o de textos que se van enviando a través de la computadora. Exactamente. Pero hagan de cuenta que la trama es la porción de datos que una computadora envía. Es decir, no envía media trama, no envía trama y media, sino que todo lo que tenga que, así mande su nombre, o sí, un nombre o una marca por red Ethernet, ese pequeño nombre, que a lo mucho alcance quizá los 16 bits, se encapsula en una trama, y esa trama respeta toda la estructura de datos que lleva, ¿de acuerdo? Entonces, la trama es la estructura final en cómo un dispositivo envía la información de un punto a otro, ¿ok? Hablando de redes Ethernet. Ajá, ok. Ajá. O sea que toda la información que nosotros enviamos a través de los equipos tiene que transformarse a través de esta configuración de tramas de Ethernet para poder ir de un punto a otro. Ajá, exactamente, ¿sí? Entonces, obviamente depende de la cantidad de información. Perdón. Es el encapsulamiento que decías, ¿no? Exactamente. Entonces, incluso trama es un concepto general que se puede aplicar a diferentes esquemas de comunicación o protocolos. No sé si ustedes conozcan, por ejemplo, el RC232, el 486, o cualquier otro protocolo muy particular. Todos los protocolos de comunicación tienen reglas y tienen la forma en cómo envían la información, ¿de acuerdo? Al final hay una trama para cada uno de ellos, ¿sí? Las reglas pueden variar, pero la forma en cómo se comunican está estructurado, o sea, no, si mi comunicación, si mi bus es de 8 bits, aunque mi dato no ocupe los 8 bits, pues empleo un cajón de 8 bits para poner mi dato, y esos 8 bits se tienen que ir, ¿de acuerdo? Entonces, hoy podemos decir que cualquier protocolo está usando una estructura de datos que al final la podemos denominar como una trama. En este caso, vamos a hablar de la trama Ethernet,
y en general sobre esta estructura que está aquí es IEEE, perdón, 802.3. IEEE porque la reconoce el instituto y 802.3 porque es muy particular de Ethernet, ¿ok? Prácticamente todos, si se dan cuenta a estas alturas, todos los esquemas, sobre todo en la parte de redes, tienen algo que se llama RFC, ¿de acuerdo? Es decir, es su registro de identificación donde está toda la información de cómo funciona un protocolo, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, vamos allá, nos vamos entiendo, ¿ok? Bueno, en este caso, vamos a ir reconociendo, vamos a meternos ya poco a poco, ¿no? Hay una situación de diseño jerárquico en este caso, ¿no? En ese diseño va a depender el tipo de dispositivo, ¿ok? Porque hay dispositivos de diferentes funciones. En general, podemos identificar dispositivos finales y dispositivos intermedios, ¿ok? Los dispositivos finales principalmente son los que los usuarios usamos. Una lab, una computadora, un escáner, una copiadora, todo aquel dispositivo que accesa un servicio. Incluso el propio servidor, un servidor de páginas, servidor de correo, es un dispositivo final, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces todos ellos estamos alrededor, porque todos los dispositivos finales están interconectados por los dispositivos intermedios. Y a partir de ahí los intermedios serían un módem, los concentradores, los switches, todavía vamos a llegar a un esquema, ¿no? Los routers, o conmutadores capa 3, capa 2, ¿sí? Vamos a ver todavía esquemas, ¿de acuerdo? A lo que voy es que a todos ellos los identifica una dirección MAC. Ajá. Y esa dirección MAC es el primer ID de cada dispositivo, de todos en la red, de todos, ya sea finales o intermedios, para decir que existe un dispositivo que se está comunicando, ¿sí? Todos tienen una dirección MAC. La dirección MAC es una dirección física que viene ensamblada desde la manufactura de los equipos. Y esa dirección física se le denomina física porque su naturaleza es que no cambia, ¿ok? Desde como viene manufacturada, desde la compañía, o sea, una tarjeta de red o un módulo de comunicaciones que va inserto en cada dispositivo, tiene una dirección donde generalmente se identifica una especie de la compañía, un lote. Ahorita vamos a ver una dirección MAC, nos vamos a meter un poquito al sistema operativo de sus equipos y vamos a leer las direcciones MAC, las direcciones IP también, ¿ok? Pero es una estructura rígida de un número que no cambia. Esa dirección MAC es la misma en una computadora que yo compro aquí en México y me voy a otro país o a Europa y sigo ocupando mi equipo y la dirección MAC es la misma desde que la compramos, ¿ok? Jorge, porque es un número rígido. Ajá. ¿Y para qué nos sirve que exista una dirección MAC? Ok, en el caso de comunicación, perdón, en el caso de comunicación, hay un primer esquema de comunicación que es el enlace de datos, ¿de acuerdo? La dirección MAC nos sirve para que un dispositivo detecte cuál va a ser el punto inmediato o el punto próximo inmediato a quien el dispositivo le va a enviar la trama. ¿De acuerdo? Entonces, el primer mecanismo que se usa es la dirección MAC. Entonces, cada dispositivo, por supuesto, conoce su dirección MAC y en este esquema de interconexión se levanta una tabla que se llama tabla de reconocimiento de direcciones o ARP. Es una tabla que se maneja a nivel de RAM en todos los dispositivos. En esa tabla existe una dirección MAC y una dirección IP.
Cuando un host quiere comunicarse con otro, lo primero que busca ese host, esa PC que tenemos aquí enfrente, es quién es el dispositivo próximo e inmediato a mí, a la PC, para que yo le envíe la trama, ¿de acuerdo? Para ese mecanismo se usa la dirección MAC, ¿ok? Y esa MAC, esa dirección física, en ningún momento va a cambiar, porque recuerden que es algo que ya viene manufacturado, ¿sí? Que en teoría también ninguna dirección MAC se puede repetir, en teoría, porque, bueno, habla de una compañía, de un lote y un número de serie, donde va implícita la fecha, e incluso ciertos dispositivos. Y ahí hay una variable, ¿no? En ningún momento podremos volver a pasar por una fecha que ya pasó, ¿no? Entonces, en teoría todas las tarjetas, todos los módulos de comunicación salen con una MAC que va siendo diferente a nivel mundial. Por ahí se habla que se pueden clonar, eso ya es otro esquema. Sí se puede hacer, pero ahorita no lo vamos a comentar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un primer esquema. ¿Para qué me sirve la MAC? Para que los dispositivos vean quién es el dispositivo inmediato a quien le voy a enviar la trama. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos rescatar aquí es que la dirección MAC podemos encontrar indistintamente un grupo de direcciones MAC a lo largo de una red, ¿sí? A diferencia de las direcciones IP, que en este caso habla que trae un diseño jerárquico. Lo voy a mencionar ahorita, lo vamos a tocar porque puede estar generando confusión por el hecho de ser una teoría, un texto, ¿no? Entonces, las direcciones MAC no tienen un esquema jerárquico como tal, ¿de acuerdo? Las direcciones IP sí tienen un esquema y vamos a ver por qué. Porque en ese caso, las direcciones IP ya tienen una estructura que son administrables, ¿de acuerdo? A la dirección MAC se le reconoce como dirección física y a la dirección IP se le conoce como dirección lógica. La MAC no cambia y la IP sí puede cambiar dependiendo de la configuración que se tiene en la estructura, ¿no? Y aquí ya empezamos a reconocer que hay dos versiones de direcciones IP. Acuérdense que la dirección IP, que significa protocolo de Internet, en este caso está la versión 4 de 32 bits y la versión 6 de 128. Vamos a ver su estructura y la vamos a manejar un poquito, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien, Inge, gracias. Muy bien. Entonces, la dirección MAC está asignada físicamente a un módulo de comunicaciones. En este caso, a la NIC, que reconocemos como la tarjeta de interconexión de redes, ¿ok? O la tarjeta de red. Nunca cambia. ¿Ok? La dirección IP es una dirección que se asigna lógicamente y esa sí cambia. Es decir, en este momento tendremos que empezar a reconocer que un dispositivo que, por supuesto, deberá tener un módulo de comunicación que querramos que se adjunte a una red, forzosamente deberá haber un identificador físico, que es la MAC, y deberá haber un identificador lógico, que será la IP, ¿ok? De esa manera, ese dispositivo está localizable en la red, ¿de acuerdo? Es como el nombre y apellido, vamos a decir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de direcciones IP, vean, hay algo que se llama porción de red. Ahorita que veamos un poquito la estructura, porque cuando nos metamos al esquema del sistema operativo que tenemos, vamos a reconocer a cada una, ¿de acuerdo? La dirección IP tiene dos porciones en general, ¿de acuerdo? Por un lado se reconoce la porción de red y por otro la porción o la dirección de host, ¿sí? Ambas porciones en una misma estructura de IP, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante reconocerlo porque esto es lo que le da el esquema jerárquico a la dirección IP y no así a la MAC, ¿ok? ¿Por qué?
Porque en una red podemos tener computadoras HP, IBM o Lenovo, de diferente marca. Y eso implica que la MAC no tiene una secuencia lógica. ¿Sí? Las direcciones MAC no tienen una secuencia lógica, entonces no se pueden jerarquizar. ¿Ok? Las direcciones IP sí tienen una secuencia lógica y por eso se habla de que tienen una jerarquía en su administración. ¿De acuerdo? En este caso, la nota es, se requiere tanto una MAC como una IP para que una computadora se comunique en una red. ¿De acuerdo? Jerárquica en el sentido de la administración de direcciones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se arman las redes? En este caso, vean, es un esquema que quizás se vea un poquito complejo, pero bueno, tratamos de ejemplificar nada más que hay diversidad, ¿de acuerdo? Entonces vean, por un lado, tenemos algo que se llama capa de acceso. En la capa de acceso están los dispositivos que están próximos a los usuarios. Ajá. En este caso específicamente están los hosts, ¿sí? Por ejemplo, podemos identificar ahí equipos como computadoras y equipos como teléfonos IP, que hoy, indistintamente sea voz o sea dato, sea voz, sí, o dato, se trata como un dispositivo, como un host como tal, porque se comporta así en la red, ¿de acuerdo? En el caso de estas redes, que son, lo podemos reconocer ahora como multiacceso, ¿sí? Hay dispositivos intermedios. En esta parte central, al lado izquierdo de los dispositivos, podemos reconocer cómo los switches integran a todos los usuarios, ¿ok? Hoy, y parte de la respuesta en por qué Ethernet, es porque nuestra necesidad de comunicación ya no es uno a uno, ¿no? Yo tengo mi computadora y mi compañero tiene un programa que me puede respaldar archivos, o tiene un programa el cual yo puedo accesar, entonces conecto mi computadora con la de él. Y ya, por un cable. ¿Se puede? Por supuesto. ¿Es una red? ¿Es más de uno compartiendo recursos? Sí, es una red, pero es una red súper limitada, porque mientras el equipo que tiene el programa que me apoya a respaldar no se actualice o no tenga más programas o más servicios, esa red está limitada. Entonces, hoy nuestra necesidad, ya lo estamos viviendo, es que podamos accesar el recurso que necesitemos. Puede ser todo tipo de recurso, ¿sí? Que está en la red, y eso le da posibilidades a que todos, al menos aquellos que cuentan con equipo que puede conectarse a la red, estamos integrados en la red. Entonces, hoy somos muchos. Entonces, las redes Ethernet, el primer objetivo es integrar a esos varios, ¿de acuerdo? En el caso de los switches, el número de conexiones está limitado. Bueno, tenemos switches, módulos desde 4 puertos, 8, 12, 16, 24, hasta los switches grandes de bases, de centros de base de datos que tienen, que son multipuertos, ¿no? 48, o manejan racks de 48 puertos de tal manera que puedan integrar grandes segmentos de red, ¿ok? Entonces, las redes Ethernet hoy nos están permitiendo integrar a todo tipo de dispositivo que tenga al menos un módulo de comunicación, que en este caso es la tarjeta, y que respete ese protocolo. De otra manera, en este caso, hablando de switches Ethernet, no habrá otra manera en cómo un dispositivo se integre, ¿de acuerdo? Entonces, a estas fechas, las redes Ethernet, bueno, en comparación a como están otras, es una red muy accesible y de bajo costo, porque la infraestructura que requiere para conectarse, pues no tiene mayor complicación en su integración. Es decir, compro mi equipo, compro mi cable, lo conecto y se acabó. Estoy conectado a red. ¿De acuerdo? Son redes como muy automáticas, ¿de acuerdo? Entonces, otra característica de las redes Ethernet
con los switches de estas generaciones es que el esquema de conmutación prácticamente es imperceptible, es decir, de los hosts que estamos viendo acá, de los 10, 20, 30 que podamos estar en un laboratorio, por ejemplo, todos tenemos acceso a la red o al servicio al mismo tiempo, ¿de acuerdo? El switch es eso. No sé si algún momento llegaron a ver los conmutadores telefónicos, esos que originalmente era el ser humano conmutando plugs, conectores. De ahí viene esa palabra. Literalmente los switches lo que hacen es conmutar la información de un puerto a otro, prácticamente. Por eso se permanece el esquema de conmutación. En esquema electrónico, hoy sabemos, yo creo que todos podemos reconocer que en esquema electrónico eso no sucede, es decir, no es un cable que conecta de un puerto a otro, sino que a esas alturas los switches hacen la conmutación a través de manejo de memoria. Memoria, literalmente la memoria que en este caso RAM, ¿sí? Porque a través de las direcciones de memoria están localizados los diferentes puertos. Y si un puerto recibe una trama, esa trama puede, temporalmente puede ser almacenada en lo que el switch está detectando en qué puerto. Inmediatamente detecta qué puerto destino es, toma la trama, libera la memoria y envía la trama. Entonces, permítame ese comentario, ¿no? El conmutador físicamente no tiene cables internos, sino que es un manejo de memoria interno al que el switch administra. Entonces, obviamente tiene dispositivos electrónicos de alta velocidad, porque son dispositivos, los switches Ethernet conmutan a muy alta velocidad. Y aquí estamos hablando de que nuestras redes pueden ir hoy desde el 10 megas, 100 megas, el gigabit, 10 gigabit de Ethernet, hasta ya experimental el 100, ¿no? Entonces, bueno, eso va escalando de acuerdo, pues, a cómo el hardware va permitiendo, ¿ok? Adicionalmente, vean, aquí lo que tenemos son 3 switches, y lo que cada switch hace es integrar a un grupo de usuarios, ¿ok? En este momento podemos hablar de que cada grupo de usuarios, ¿sí? En el primer switch hay 3 computadoras y 3 teléfonos. Ese grupo de usuarios está contenido en algo que se llama dominio de broadcast a nivel capa 2, ¿de acuerdo? El siguiente switch tiene 3 usuarios. Esto es a manera de ejemplo. Acuérdense que la capacidad de interconexión de usuarios va a depender del número de puertos que un switch tenga. Pero indistintamente de ello, todos los dispositivos o usuarios que se conecten a ese switch quedan anclados a un dominio, ¿ok? Y ahorita vamos a reconocer o a observar cómo se identifica ese dominio a nivel de direcciones, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por decir así, 3 dominios. La situación es que esos dominios necesitan conectarse, comunicarse, intercambiar información. Para que haya una interconexión entre los diferentes dominios, existe algo que se llama esquema o capa de ruteo, que estamos hablando en la capa de distribución, ¿ok? En el primer switch, los dispositivos que están contemplados ahí se pueden comunicar entre ellos, y en ese aspecto el switch resuelve localmente la conexión. Pero si esos dispositivos quieren intercomunicarse con algún otro que está en otro lado, por ejemplo, un servidor que esté en el tercer switch, entonces ya es necesaria una comunicación entre dominios. Y para que exista esa comunicación, ya tenemos que usar dispositivos. En este caso los denominamos, se le denominan, dispositivos capa 3, que son los routers. Los routers son dispositivos capaces de interconectar diversas tecnologías, ¿de acuerdo? Y con tecnologías me refiero desde capa 1, es decir, tipo de cable,
desde una Ethernet a una serial, desde una LAN a una WAN, desde un tipo de IP a otro tipo de IP, ¿ok? Entonces, son equipos ya, vamos a decir, prácticamente son un CPU, ¿sí? Porque tienen un cómputo bastante elaborado, a diferencia de un switch. El switch solo se limita a interconectar, ¿sí? A conmutar de un puerto a otro. ¿Ok? Y al final pues, estamos viendo, por ejemplo, hay otros dispositivos más especializados. En este caso tenemos a la extrema derecha como capa principal, que se les denomina conmutadores multicapa. ¿De acuerdo? Esos son dispositivos ya muy especializados que están en una jerarquía superior, que son de alta velocidad, porque pues prácticamente interconectar de un punto a otro, estamos hablando de una cantidad de datos bárbara, ¿no? Es decir, en un switch, la cantidad de datos pues es reducida, pero si los diferentes dominios se quieren intercomunicar, como así se hace hoy, la cantidad de datos tiene que pasar a través de los dispositivos intermedios y entonces la disponibilidad de la red pues al final se va a dar por la velocidad de conmutación de los dispositivos. ¿De acuerdo? Ok, vamos a desmenuzar un poquito esto con algunos ejemplos. ¿Algún comentario, pregunta aquí? Sí, tú mencionabas que de la velocidad de la red va a estar limitada por estos dispositivos, pero ¿cómo se relaciona con la velocidad que te vende Cablemás o Telnor, que te dice, no, yo te doy 150 megabits por segundo? Pero... no, sí, aquí estamos hablando dos esquemas. Por un lado, en este caso, estamos hablando de velocidades de redes LAN. ¿Okay? Las velocidades de redes LAN son diferentes a las velocidades de las redes WAN. Lo que nosotros tenemos, a partir de nuestro módem, indistintamente si llegan con un cable telefónico, si llegan con un coaxial o si llegan con una fibra, a partir de ahí hacia afuera estábamos hablando de una conexión WAN. Y el formato o la trama que se usa en una conexión WAN, para empezar primero, es diferente a la trama Ethernet. ¿Sale? Es decir, en comparación, vamos a decir, las redes LAN son de muy alta velocidad comparada con los enlaces WAN. ¿De acuerdo? La forma de señalizar en LAN es muy diferente en cómo señalizar en WAN. ¿Ok? Ahora, en los proveedores de servicios de Internet, en general vamos a encontrar dos modalidades. Si tienes un servicio residencial, o incluso tienes un servicio empresarial. Pero sobre todo habrá que identificar que los proveedores lo manejan en servicios simétricos y asimétricos. Y a nosotros, o sea, en casa tenemos servicios asimétricos. ¿Qué significa? Que hay una velocidad de subida diferente de la velocidad de bajada. ¿Por qué? Así está. ¿No debiera ser? Pues no debiera ser. Es decir, si a mí me venden 10 megas para subir datos, pues esos mismos 10 megas me deberían dejar para bajar. ¿Ok? Entonces, generalmente en las redes empresariales sí es simétrica. Es decir, si me venden 40, tengo disponible 40 para subir y 40 para bajar. Es una cuestión de mercado, es una cuestión de contrato, sí, porque, por ejemplo, las empresas generalmente también van a dar servicio y lo que ellos quieren es que, o no quieren, es que sus servicios no sean lentos. Entonces, las compañías o el ente que porque uno lo puede contratar, tú puedes decirle a tu proveedor, dame un servicio simétrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un servidor en mi casa, o tengo un laboratorio en mi casa, un mecanismo automático que quiero que lo accesen desde afuera, y entonces no quiero latencias,
¿de acuerdo? Claro, es más caro, ¿sí? Es más caro un 40 megas asimétrico a un 40 megas simétrico. No sé si me explique, en ese aspecto tiene que ver un poquito con el esquema contractual. Entonces, eh, si no tienen nada simétrico, lo que hoy tenemos que es una velocidad, es un ancho de banda de subida y diferente al ancho de banda de bajada. ¿Sale? Y eso está muy visto y lo podemos comprobar. Hay aplicaciones que nosotros corremos en la PC y nos miden el ancho de banda, ¿de acuerdo? Entonces, eso si alguno no tiene la experiencia de haberlo probado, más adelante podemos verlo. No requiere mayor instalación. Y es una forma de ver cómo está nuestro ancho de banda en casa, ¿de acuerdo? No sé si explica eso un poquito, profesor Enrique. Sí, sí, quedó claro. De hecho, yo llamé una vez porque dije, pero pues quiero mejorar el internet porque a veces se corta. Y les dije que me interesaba el de subida porque el de subida está muy bajo. Y me dijeron que no, que al último lo que ellos te venden es el de bajada. Cuando ellos anuncian en televisión, te vendo tanto a 50 megabits, pues lo que te están anunciando es el de bajada, pero no te dicen que el de subida está más bajito. Exactamente, sí, lo que pasa, ¿por qué? El de bajada, porque una vez que el servidor o los servicios que tienen en su stock, en su centro, han detectado el usuario final, liberan esa información. Entonces, nosotros podemos descargar. El problema es que nosotros, en su vida, el servidor tiene que atender. Y lo que menos quiere una compañía, y eso tiene que ver con una lógica de disponibilidad en el servicio, lo que menos quiere una compañía es que su servidor pase mucho tiempo atendiendo cierta conexión, porque no es la única, entonces tiene que atender a varios. Entonces, sacrifican la atención o la llamada del usuario al servidor, ¿de acuerdo? Esa es la única razón. Bueno, ellos lo venden así, pero también hay cierta razón técnica, ¿de acuerdo? Okay. Ok. Vamos a ir un poquito hacia el esquema. Vean esto. Aquí está la parte interesante. Eh, Esto que están viendo acá es un esquema de un switch Ethernet que tiene integrado 8 hosts, ¿de acuerdo? Esto creo que lo vemos todos en un laboratorio, pero hoy imaginen o quiero que piensen que todos estos hosts H1 a H8 son computadoras, labs, PLC, un servidor, un escáner, cualquier dispositivo que tiene un módulo de comunicación por Ethernet y que está a través de un switch, ¿ok? Vean, cuando los hosts conectan a un switch, lo primero que hace un switch es armar una tabla de direcciones, que es la tabla de direcciones MAC. Y esto lo hace incluso antes de nosotros accesar la red o un servicio, incluso sin direcciones IP. El switch ya empieza a trabajar en ello. Entonces, cuando un switch detecta señales, hay una comunicación a nivel capa 2 que es la de enlace de datos, ¿de acuerdo? Entonces, el switch detecta una señal y empieza a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y esa pregunta la hace a cada uno y cada uno le contesta con su dirección MAC, ¿ok? Entonces vean, en el puerto 1, en el FA01, FA se denomina porque es una Fast Ethernet y la Fast Ethernet aplica a partir de los 100 megabits, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso todos los puertos son Fast Ethernet. ¿Qué hay abajo de la Fast Ethernet? Los puertos Ethernet, que trabajan a 10. ¿Ok? Entonces, ahorita el ejemplo es que todos los puertos son Fast Ethernet. Y entonces, en este caso, si se dan cuenta, en el orden, incluso el ejemplo casa un poquito el número de puerto con el host, ¿de acuerdo? Es decir, en el sentido de que el H1, eso se los comento yo,
El H1 está conectado al puerto 1, el H2 al puerto 2, el H3 al puerto 3 y así consecutivamente, ¿no? Entonces, H1 tiene una MAC que es la terminación, en este caso vamos a hablar con las terminaciones, la terminación 0000, ¿de acuerdo? Y que se quiere comunicar con un host que en este caso es H7, ¿ok? Y H7 tiene la terminación 6666, ¿ok? Incluso si observan las direcciones MAC, que todas empiezan con 206D, al final hay una terminación muy propia del orden, ¿no? Esto en la realidad, esto es un ejemplo, en la realidad no sucede así, es decir, no vamos a encontrar que los hosts tienen tienen una MAC en orden consecutivo, ¿ok? Eso ya lo habíamos comentado, en la MAC no hay un orden jerárquico que se pueda trabajar. ¿Qué tiene que suceder para que esto se dé? Que todas las tarjetas de red las haya comprado con una misma compañía. Pero incluso lo que se puede repetir es el 206D. Pero la terminación es muy raro que la terminación sea consecutiva, ¿no? Pero bueno, esto es más que para guiar un poco más rápido el ejemplo, ¿ok? Entonces, cuando H1 se quiere comunicar con H7, entonces H1 genera una trama, ¿ok? Y la manda por el cable, la manda por su puerto y esa trama va a través del cable, ¿ok? Entonces, el switch recibe la trama. Si recordamos un poquito la estructura de la trama, perdón, la estructura de la trama, ok, lo primero que va a leer el switch, ok, lo primero que lee el switch es el preámbulo y el delimitador. Y una vez que esos 8 bytes están bien, los desecha porque dice, lo que viene es información. Y a partir de lo que viene, a partir de la dirección MAC, el switch puede empezar a grabar. Ajá, hay varias formas en cómo el switch lo hace, pero coloquialmente es esto. Lee la dirección MAC destino, primero, la destino. Es decir, H1 dijo, me quiero comunicar con H7. Y entonces H1 agarró la MAC de H7 y la puso primero, al principio. Porque eso es lo primero que va a leer el switch. Cuando el switch recibe la trama, sabe que es la MAC destino, entonces el switch busca, a ver, la MAC destino es 6666 y busca. Ah, esa MAC destino está en el puerto 7. Y entonces empieza a preparar la trama que está recibiendo y la envía por el puerto 7. Y es la manera en cómo un switch conmuta una trama. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, el switch tiene una limitante. En este caso, los switches capa 2 solo pueden leer hasta la dirección de las direcciones MAC, ajá, porque más adentro ya no pueden leer. Esto es por una arquitectura, por su infraestructura, vamos a decir, en hardware, ¿sí? Porque lo que se requiere es que el switch conmute rápido, ¿de acuerdo? Entonces, no se va a capas superiores o a capas a bloques más internos, ¿sí? Bloques más internos significan capas superiores, la capa 3, la capa 4, ¿sí? El switch solo lee a capa 2, por eso se denomina dispositivo de capa 2, ¿de acuerdo? Entonces, el switch recibe la trama de H1, lee cuál es la MAC destino y en ese momento ya está identificando el puerto al que va a enviar la trama a través de la MAC destino. Y una vez que lo localiza, toma toda la trama y la envía por la MAC. Entonces, lo que intenta hacer el switch es recibirla y deshacerse de la trama lo más rápido posible, porque esta es una acción entre dos hosts, ¿sí?
Pero sabemos que en un switch de 24 puertos, que al menos hayan 20 dispositivos encendidos y accesando a la red, entonces el switch tiene que estar haciendo esto, ¿sí? O sea, puede ser H1, H7 y conecta, puede ser H1, H8 y conecta, puede ser H2 y H7, y entonces tiene que estar haciendo un manejo de memoria, vamos a decir, una velocidad bestial, permítame el comentario, que hace que un dispositivo de este tipo tenga que ser de una velocidad de conmutación altísima. Entonces los switches, si los han visto, están con sus ventiladores encendidos y a todo lo que dan, porque por muy pequeña que sea la trama, es decir, mandé nada más mi nombre, los datos son poquitos, eso que el switch tiene que estructurar la trama o leer la trama y pasarla de un puerto a otro, ¿ok? Hasta aquí vamos, así sí está quedando claro. Sí. Sí. ¿Ok? Y este es que, perdón, adelante. Sí. Este esquema es bidireccional. ¿Ok? El H7 le va a contestar en su momento y entonces cada host tiene que decir, la MAC destino es esta y la MAC origen que soy yo es esta. Ahora, hay otro dato. Acuérdense que está la MAC destino y la MAC origen. ¿Qué hace con la MAC origen? También la lee. ¿Por qué? Porque le sirve de actualización de la tabla, ¿de acuerdo? La MAC destino la lee para saber en qué puerto va a enviar la trama. Y la MAC origen la lee para actualizar o confirmar que el host que tengo grabado ahí, por ejemplo, el host, en este caso H1, que es terminación 0000, sigue conectado en el puerto 1. Entonces actualizo mi tabla. Y es por eso que, bueno, esa sería la funcionalidad general de lee la MAC destino y lee la MAC origen, ¿ok? Con la MAC destino detecta el puerto donde va a enviar la trama y con la MAC origen actualiza el host que está conectado en ese puerto, ¿de acuerdo? Bien, ahora vean. En este caso, vamos a empezar a ver una terminología como difusiones, pero no es más que la propagación, ¿sí? En redes Ethernet es necesaria esta propagación, ¿ok? Las difusiones son propagar en ese medio, ¿de acuerdo? Ahora, ahorita vamos a ver un poquito esta estructura, ¿de acuerdo? La dirección MAC tiene esta estructura al final que se identifica. ¿Alguien me puede decir de cuántos bits está construida la dirección MAC? Esa es su estructura general. Puede variar. La estructura legible está en hexadecimal, ¿ok? Pero alguien me puede decir cuántos bits tiene una dirección MAC. ¿Pudieran verla desde ahí? Son 48 bits. Es correcto, 48 bits, ¿de acuerdo? Dando un dato adicional, recuerden que cada dígito hexadecimal consta de 4 bits, ¿de acuerdo? Y entonces si hacen aquí un poquito de la aritmética, una F es el último símbolo hexadecimal, ¿no? Acuérdense que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, ¿de acuerdo? El 10 en hexadecimal ya es un número compuesto, ¿ok? Entonces la F es un dígito hexadecimal y cada dígito hexadecimal consta de 4 bits, ¿de acuerdo? Entonces, si hacen la suma, al final vamos a encontrar 48 bits, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata. Bueno, y ¿cómo sabe un dispositivo? Pero regresando un poquito a la difusión aquí, se da en general en dos maneras. Una es unidifusión. Hay varias formas, pero algunas son como combinadas, ¿no? Una es unidifusión, cuando el switch se dirige a solo uno. Y otra es multidifusión, o lo que le llaman también broadcast, ¿de acuerdo?
por ejemplo aquí, si en ese momento llegamos con un noveno host y lo conectamos, hay un momento dado que los dispositivos, los hosts del 1 al 8, no conocen a ese nuevo host, no saben que hay un noveno host, no saben en qué sentido, por lo menos no conocen su dirección MAC, ¿ok? Y entonces, eh, el mecanismo de multidifusión sirve para enterarse quiénes están conectados, ¿de acuerdo? Y a eso también se le conoce como broadcast. Existe el broadcast capa 2 y existe el broadcast capa 3. El broadcast capa 2 es para identificar cuáles son las direcciones MAC que están conectados. Habrá en un momento dado que alguien haya desconectado y vuelto a conectar, o por primera vez se esté conectando. Entonces hay una cierta latencia. Cuando un dispositivo no conoce, entonces hay que provocar un broadcast, ¿de acuerdo? Ahora, la tabla que están viendo aquí es una tabla que ya está conformada, ¿ok? Para eso debieron surgir algunas difusiones previas, ¿ok? Entonces, la tabla dirección MAC la contiene el switch para hacer la conmutación. Pero hay otra tabla importante, que es una tabla que se denomina como el protocolo de resolución de direcciones, o también denominada como tabla ARP, ¿ok? La tabla ARP se contiene, se guarda en memoria RAM, y es una tabla que cada dispositivo usa, ¿de acuerdo? O sea, todos los hosts tiene la dirección MAC, ¿sí? De todos los dispositivos que estén ahí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en esta tabla es una MAC y la IP, ¿sí? La MAC de ese host y la IP de ese host. Y así, MAC, IP, MAC, IP, MAC, IP, ¿ok? Entonces, esa tabla se tiene que armar, tiene que construirse. Y se construye en el momento de que los dispositivos se integran. Hoy, nuevamente repito, el host, hablen de todo tipo de host. Aquel dispositivo que tenga un módulo de comunicación Ethernet es un host. ¿Sí? No hay de otra, ¿de acuerdo? Y se comportará de esta manera, ¿ok? Ahora, ¿por qué se arma el ARP? En este caso, por ejemplo, en una comunicación de H1 a H7, ¿cómo creen ustedes que H1 va a ensamblar información de H7? Ajá, pues a través de la ARP, de la tabla ARP. Entonces, H1 tiene una tabla donde está H2, su MAC y su IP. H3, su MAC y su IP. H4, su MAC y así, de todos. Entonces, todos los hosts tienen una tabla ARP bajo su punto de vista, ¿sí? O sea, yo soy H1 y la tabla es de los dispositivos que están ahí alrededor. Lo mismo va a decir H2. Yo soy H2 y tengo una tabla ARP de los dispositivos de ellos. Y así cada uno, ¿de acuerdo? La tabla ARP es fundamental para que los dispositivos toman la dirección MAC, toman la IP y la ensamblen como MAC destino e IP destino en su trama, para que así los switches y los routers sepan que esa trama que está enviando tiene un destino, ¿sí? Entonces, aquí hay una diferencia entre cuál es la conexión capa 2, que en este caso ya lo comentamos que es el enlace, ¿sí? ¿A quién lo voy a enviar? Y una conexión capa 3, ¿de acuerdo? Que ya tiene que ver con que sea una IP local o una IP remota, ¿de acuerdo? En este caso, creo que preguntaba el profesor Marcos, ok, entonces, H1 decide mandar. ¿A quién se lo manda? Literalmente tiene que entender, H1 tiene que entender que le tiene que hablar directamente en el medio al switch, ¿sí? El switch recoge la trama, en este caso trama, no paquete está en otro nivel, recoge la trama y a través de la tabla de direcciones MAC envía, ¿de acuerdo? Entonces,
Para eso le sirve la MAC, indistintamente que, qué IP tenga el dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere cuando se dice que el switch resuelve localmente. Es decir, H1 quiere ir a internet, el switch dice, no, porque bueno, la MAC destino está aquí. Yo la tengo en mi tabla. Ajá. Cosa que no sucede cuando si H1 quiere ir a una web que está en internet, en ese momento el switch va a decir, oye, la IP destino me está diciendo otra cosa. La MAC incluso me está diciendo otra cosa. ¿Sí? El servidor al que quiero accesar está en internet. Ese servidor tiene una IP y una MAC y está en Suiza, pero no se conoce localmente. No hay mecanismo y no es viable que la dirección IP y la MAC del servidor que está en Suiza esté conocida en una tabla o integrada en una tabla localmente. Eso no es viable. ¿Qué sucede? Entonces entra en función lo que le llamamos la puerta de enlace. ¿Sale? Cuando los switches se dan cuenta que el destino no está localmente, hacen uso de la puerta de enlace, que en este caso es salir a través de un router y el router va a empezar a trabajar con otros para decir, no, el destino de esta solicitud está allá afuera, ¿no? Y de alguna manera esa trama se saca y se enruta a otro lado, ¿ok? Entonces, mientras esté local, el switch resuelve, ni siquiera molesta al router, ¿no? Entonces, para eso sirve la tabla ARP. Perdón, adelante, ¿alguien tiene una pregunta? Aquí voy a mostrar un poquito gráfico lo que queremos decir. Intenta hacer un ping a la dirección IP. Un ping es una herramienta de redes que nos sirve para hacer una prueba, le llamamos, o se le llama prueba de conectividad, ¿de acuerdo? Es decir, el ping me sirve para localizar si existe un dispositivo en la red. Generalmente, ¿para qué lo hago? Ya a nivel técnico, que sea como usuario final, no me interesa eso, o sea, no ando haciendo ping, ¿no? En este caso ya es un área técnica y hoy ustedes tendrán que conocer esto y empezar a usarlo porque con un ping puedo localizar a un switch, a un router, a un PLC, a un servidor o a cualquier dispositivo que esté integrado en la red. Porque yo estoy tratando de accesar un servicio y no acceso. Ok, ¿sabes qué? Vamos a ver si existe en la red. Y el ping es un comando que podemos usar para por lo menos saber si está disponible. Puede estar en la red físicamente y conectado, pero funcionalmente no está disponible. Y eso ya es una determinación a nivel técnico que digas, oye, algo pasa con el servidor o con el PLC, no me contesta. O sea, no me contesta esa prueba. ¿De acuerdo? Entonces, también vamos a probarla por ahí más adelante. Entonces, así como se ve gráficamente, es un comando que se ejecuta con una dirección IP, ¿no? Ahorita todavía vamos a meternos a IPs. ¿Ok? Entonces, PC quiere hacer ping, o sea, quiere localizar a un host que tiene la dirección 10.1.1.1, ¿ok? Entonces, lo que en este caso hace, nosotros ejecutamos el comando ping, espacio, tal comando, dirección. Entonces, lo que la PC hace es buscar en su tabla ARP la IP y la MAC de esa IP. ¿Por qué quiero la MAC? Porque al momento que saque la trama por el medio, el switch va a determinar si esa MAC que está ensamblando el host está localmente. Y si está localmente, el switch lo resuelve, lo conmuta, porque puede ser que esa IP, esa 10, esté en otro segmento, ¿sí? Y entonces ya habrán otras instancias, ¿de acuerdo? Entonces se envía los datos al dispositivo y ¿qué se busca? Esa MAC está en mi memoria, existe en mi memoria y pueden suceder varios. Si existe, se envía el paquete. Estamos hablando del host, de mi computadora que está localizando al dispositivo, ¿ok? Si existe la dirección, ok, adelante con el ping, se ensambla y se envía a nivel comunicaciones
la trama, ¿de acuerdo? Puede ser que no esté, ¿sí? Si esa información no está en mi tabla, lo que se hace es una solicitud de ERP, ¿sí? Es decir, oigan, así, el broadcast en las redes es precisamente esto que acabo de hacer. A ver, este es un anuncio para todos los integrantes del diplomado. ¿Quién va a poner atención? Todos los integrantes del diplomado. Eso es un broadcast, es un llamado a los que están integrados en la red. Y acuérdense que hay broadcast capa 2 y broadcast capa 3, porque hay broadcast, hay unicast, hay multicast, hay anycast. Bueno, iremos viendo algunos. ¿Ok? Cuando el host no tiene la dirección, la información, lo que hace es una difusión, un broadcast. Oigan, necesito información. Ajá, y el primero que ayuda es el switch, ¿de acuerdo? Porque el switch va a decir, oigan, están buscando esta información, y empieza a preguntar, y si lo existe, el switch también lo va a proporcionar la información. Si no lo existe, finalmente ese host no está ahí, no va a haber conexión, ¿no? ¿Ok? Entonces, vean, ese es un ejemplo de una difusión capa 2, es decir, para que yo pregunte qué direcciones MAC existen en el entorno, lo que tengo que provocar es una difusión, y la dirección que se ensambla en esa difusión, que es otro paquete, acuérdense que aquí son tramas. Antes de hacer el ping, estoy generando una trama para preguntar, oiga, quiero saber qué dirección MAC tiene esta IP, ¿de acuerdo? Entonces, esa difusión se va en una trama cuya dirección MAC destino es esta. Fs. ¿Qué significa? No es ni 209, no es ningún número. ¿Qué significa la dirección Fs en una MAC? Es decir, le estoy preguntando a todos, ¿sale? Toda la dirección. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando los hosts que están en la red reciben esa difusión con Fs, ese broadcast, todos los hosts contestan con su MAC. Yo soy fulano, y así, soy fulano, y cada uno va contestando, porque puede ser que el ping lo estoy haciendo a un host que se acaba de conectar, ¿sí? O lo acabo de conectar y quiero ver si ya está en red. Entonces le hago ping al 10, no me contesta. Entonces, oiga, pregunto, quiero saber la MAC del host que tiene IP 10, ¿de acuerdo? Y si existe, el host contestará. Y entonces la máquina, la PC, va a concretar su tabla, ¿de acuerdo? Entonces, esto se parece así como que todo eso sucede, sí, y es súper rápido, ¿no? Claro, sucede cada que hay cambios en la red. O sea, la primera vez que se conectan, difusión. Vamos a ver quiénes están conectados. Mándenme su dirección, porque vamos a armar nuestras tablas. Una vez que se conectan todos y no hay cambios, esas tablas permanecen, ¿sí? Y habrá cambios cuando desconecto mi máquina o conecto una nueva, ¿de acuerdo? Entonces, se genera la difusión, y al final, nuevamente, si existe el host con esa IP 10, ese host va a contestar con su MAC, y la PC va a completar su ARP para las próximas ocasiones, ¿de acuerdo? Hasta aquí, no sé si tiende a ser un poquito confuso, pero este es un comportamiento a nivel, vamos a decir, enlace de datos, es decir, todos los dispositivos lo sufren, lo pasan, todos, porque eso asegura que van a estar integrados a la red, ¿de acuerdo? Vamos a leer las direcciones MAC e IP de sus equipos, ¿de acuerdo? Seguramente algunos ya saben dónde se encuentra y otros no. Acuérdense que este esquema lo estamos dirigiendo en general desde mínimo conocimiento, ¿no? Entonces, vean, a ver, confírmeme, ¿todos reconocen el CMD en su equipo? Pueden irse a la parte de la ventanita y solo escriban CMD. Los usuarios Mac también tienen una terminal sin problema.
Rogelio, sí, no entiendo el... Listo. Sí, ok. A ver, vean. Yo voy a emular aquí permítame, voy a emular aquí un CMD, ¿de acuerdo? Ajá. Y lo primero que vamos a ejecutar es un comando, vean, hay un comando que sí que se denomina ipconfig. Esto es en Windows, ¿sale? Seguramente en Linux y Mac es if, aquí lo vas a poner, ifconfig. Ahorita lo vemos, ¿sí? ¿Sale? El de la izquierda es en Windows, entonces pueden escribir ipconfig, ¿ok? Y para Linux, Mac, escriben ifconfig, ¿ok? Entonces, le dan enter y bueno, aquí está muy resumido. Ustedes en su Windows van a encontrar algo más, ¿de acuerdo? Entonces, vean, aquí tenemos ensamblados direcciones IP. Nada más van a ver algo inmediato como direcciones IP, la máscara y el gateway, que todavía vamos a estudiar un poquito, ¿ok? En particular, vean, aquí, esta es la dirección IP que mi host contiene, ¿sale? Vamos a ver todavía la estructura, pero lo que quiero es que ustedes reconozcan que a través de ese comando pueden identificar que el dispositivo, su host, tiene una IP. Lo primero que pueden constatar es que el dispositivo está adquiriendo una IP, ¿sale? No creo que alguno esté trabajando con direcciones estáticas, es decir, todos nuestros equipos están conectados a una red y esa red proporciona, bueno, el router en particular proporciona la IP. Bajo ese esquema, el hecho de que tenga una IP, estamos asegurando que mi dispositivo está en red. Hoy, por supuesto, lo aseguro porque están conectados, ¿no? Estamos accesando a Internet. ¿Okay? Pero eso va para general, porque puede estar en el laboratorio con cualquier otro dispositivo que no está funcionando en red, ¿no? Entonces, leo la IP y digo, ok, sí tiene una IP. Si sé que es por una determinación automática, por DHCP, pues bueno, está funcionando el DHCP y mi equipo adquiere una IP. De la misma manera está adquiriendo una máscara, ¿sí? La máscara, la función de la máscara de red, en este caso, es identificar cuál es la porción de red, ¿ok? Vamos a hablar un poquito todavía más de ello, ¿ok? Y otro dato importante es la puerta de enlace. En el esquema de redes, la puerta de enlace es el punto de entrada y salida de ese segmento de red, ¿ok? La puerta de enlace es el punto de entrada y salida de ese segmento de red. ¿Ok? Y aquí incluso estamos hablando de broadcast, ¿no? Es el punto de entrada y salida hacia ese broadcast, hacia ese dominio, ¿ok? Entonces, aquí podemos reconocer que hay en términos numéricos, la dirección IP, la que estamos hablando es una IP versión 4, en términos numéricos está conformado por 4 octetos, ¿de acuerdo? Cada número implica un octeto y está en formato decimal, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, los 3 primeros octetos en la IP específica y en el gateway son iguales, ¿ok? Habíamos comentado que la dirección IP consta de 2 segmentos, la porción de red y la porción de host. Los 3 primeros octetos hablan de la porción de red, ¿sí? Y el último octeto, en este caso, en este host, está la punto 11. Estamos hablando de la porción de host, que no es más que el identificador de ese dispositivo. A él le corresponde el punto 11 dentro del dominio 192.168.10, porque pueden haber muchos otros dispositivos que pertenecen a ese dominio, a esa red, pero le corresponde la 2, la 3, la 100, la 20, la 40, que ese es el distintivo de cada dispositivo, ¿ok? Entonces, no habrá dispositivo que repita IP, no se puede repetir la IP, porque es precisamente como vamos a identificar quién es a nivel de red, ¿de acuerdo?
Entonces, eso es lo que podemos observar. Aquí voy a resaltar un poquito, nada más rápido. También debería hoy ya estar saliendo esta dirección, que es la dirección IPv6. Sí, es la dirección, las nuevas direcciones IPv6 de 128 bits, ¿de acuerdo? Perdón. Sí. Justamente tenía esa duda, porque aquí en mi computadora me aparecen 3 direcciones IP. Y bueno, ya mencionó que es la versión 4, versión 6. Me aparecen 2 versiones 6, una temporal. Y mi pregunta es si tienen que coincidir no tanto el número, obviamente, pero en el formato de números. O sea, yo veo aquí que su dirección IP tiene una cadena de 3, 3, 2 y 2 dígitos. Y mi versión IP pues tiene una cadena de 3, 3, 1 y 1. Quisiera saber cuál es la diferencia de objetivo de cada una de estas IP, por ejemplo, la temporal, o la diferencia entre la versión 4, la versión 6, y el que haya estas diferencias en las cadenas de los números. Uh-huh. Sí, sí. Vamos a estudiar todavía, hay una sesión específica de pura IP. Voy a tocar algunos temas que resuelven parcialmente, pero les adelanto, vamos a tener algunas sesiones, ejercicios para quedar más en concreto en eso, porque la IP es precisamente lo que ustedes hoy tendrán que reconocer porque es el elemento que les va a dar información que sus dispositivos están en red y cómo está funcionando la red, ¿no? Entonces, sí, en el término de la IPv6, en este caso lo que pueden identificar es que sí hay diferencia incluso, bueno, por ejemplo, el cómo empieza aquí va a depender mucho de sus dispositivos. Seguramente todos tienen 192, porque los routers de todos los proveedores de servicios, por lo menos están preconfigurados con IPv4 que inician con 192. Seguramente el tercer octeto puede ser 0, o puede ser 1, o 100, pero generalmente localmente están usando 192, 168, a menos que ustedes lo hayan cambiado. Eso es muy propio de la red. En el caso de IPv6, sí hay un cambio incluso entre sistemas operativos, ¿de acuerdo? No sé, ¿quién me puede confirmar que su IPv6 inicia con una FE80? ¿Algunos? Sí, el mío. El mío también. Ok, muy bien. Ok, ¿alguien tiene una IPv6 diferente de la FE80? Yo tengo una que dice 2806, con eso inicia. 2806, no tiene ninguna F. Dice dirección IPv6 y luego están los puntos, 2 puntos, 2806, 2 puntos, 2F0, 2 puntos, 1140 okay. Y así se sigue. Uh-huh. Sí, ahí ya puede ser algo propio del router, por ejemplo, incluso profesora Minerva, esta parte de cómo la cantidad de caracteres o dígitos, ¿sí? Por segmento, cambia también dependiendo la IP, sí cambia y vamos a ver en algunos casos, por qué adquiere una diferente de otra, ¿de acuerdo? Y sí hay una gran diferencia hoy entre IPv6 e IPv4, pero aquí, permítame, nada más quiero hacer esos comentarios porque vamos a tener una sesión donde trabajemos exclusivamente con direcciones IP, ¿de acuerdo? Aquí hacer un poquito por el tiempo. Hay otro comando que quiero que ejecutemos ahorita, que es, inicie también con ipconfig. Aquí le van a dar espacio, ejecuten una diagonal, ¿sí? Una barra diagonal, F80, fueron, sí. Sí, es muy propia de si se dan cuenta, la F80 está identificada como link local. Ya les voy a platicar por qué se llama link local, ¿vale? Ok, escriben el ipconfig espacio diagonal y ponen all, ¿sí? Así. ¿De acuerdo? Enter. Ok. Y lo que quiero que identifiquen nada más acá es esto. Debe haber algo denominado como dirección física, ¿sí?
Y aquí sí va a ser muy aleatorio, incluso el cómo inician las direcciones MAC en cada uno de nosotros, es indistinto, ¿sí? Lo que tenemos que reconocer es que está esta estructura, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la dirección MAC, la dirección física, es una estructura de 48 bits y está legible, disponible en formato hexadecimal, que en su momento dado pudiera confundirse con la dirección IPv6, que es de 128 bits, pero también está en formato hexadecimal. Hay algunas características de ambas direcciones que no se pueden, no las pueden repetir. Es decir, la MAC y la IPv6 se pudieran confundir porque son estructuras en hexadecimal, pero hay algo muy particular y eso incluso hasta es propio de los sistemas operativos. Generalmente en las direcciones IP vamos a encontrar esos pequeños símbolos, los 2 puntos, ¿ok? Una dirección MAC no puede tener eso, no va a tener eso, ¿sale? Generalmente los segmentos en IPv6 se separan por 2 puntos, ¿sí? Una dirección MAC no va a suceder así, ¿ok? Entonces, esos son pequeños detalles para que ustedes identifiquen cuál sería la dirección MAC y cuál sería la dirección IP, versión 6. Porque en la IPv4, pues, es inconfundible, ¿no? La versión 4 es una estructura decimal, son 32 bits conformados en 4 octetos. Ajá, cada octeto, por ejemplo, cada octeto son 8 bits y está con cada octeto conformado en decimal, ¿de acuerdo? Esa es una gran diferencia entre IPv4 e IPv6. Hay muchas otras que en términos funcionales son mayores, pero para distinguirlas, esa es una característica. A todos les arroja una dirección MAC. ¿Pueden identificarla? Es la que dice Physical Address. Exactamente, Physical Address. Y ahí debe haber una estructura en ese sentido, en formato hexadecimal. Profesora Minerva, sí, ok. Los Sí. demás, profesor Sí. Enrique, Marco. Sí, me parece, puro Profesor cero. Rubén. ¿Todos ceros, maestro? Sí, al final una letra y un número. Ok. Profesor Fernando, sí, ok. Bueno, vean, les reitero, esta parte de direcciones la vamos a trabajar, vamos a hacer algunos ejercicios, e incluso porque en el momento de hacer algunas configuraciones, tenemos que manejarlas, ¿no? Tenemos que manejarlas. Ok. Bien, bueno, hemos llegado a tiempo, al tiempo de... vamos a dejar la sesión. Y pues bueno, tenemos todavía unas sesiones más para continuar con esto, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí puede aparecer más de un Physical Address? Sí, sobre todo cuando ya hay una gestión en el dispositivo del router. Lo que es fundamental es la link local, ¿de acuerdo? Es decir, la link local sirve como una dirección que predispone al equipo a estar conectado. Y esa es una de las grandes diferencias. Los equipos hoy ya traen una preconfiguración de IPv6 y no así de IPv4. En IPv4 o hay que asignarla ya sea manual o por DHCP. O sea, nos conectamos y un servidor se lo entrega. Pero en IPv6 es indistinto. Si no le asignamos nada estáticamente o si no hay un servidor que le asigne, el dispositivo ya integra una IPv6. Ajá, y a esa se le denomina como link local. ¿Ok? Hay muchas características nuevas con IPv6. En este caso, por ejemplo, en IPv4 un dispositivo solo puede tener una IPv4. De repente con IPv6 ya se pueden tener más de una. Y tiene sus características en ese sentido. Ajá.
Ajá. Sí, es ¿ok? que en la parte de Ethernet Adapter pone varios datos y un physical address. Y luego Wireless LAN pone otro physical address distinto. Luego otro Ah, Wireless LAN Adapter Connector, otro physical. Y luego el Wi-Fi, Wireless Wi-Fi, ujú. tiene otro physical address. Ajá. Lo que pasa ahí es que está, bueno, qué bueno que lo comenta, está seguramente, a ver, vean, estoy ejecutando, esto es en Mac, pero algo similar está sucediendo. Si se dan cuenta, lo que está aquí son los encabezados que ven ahí, como FW0, EN0, EN1, EN2, ajá, son las distintas interfaces y emulación de interfaces de red que el equipo tiene. Las fundamentales van a ser la Ethernet y Wi-Fi. ¿Por qué? Porque tienes un puerto Ethernet y tienes un puerto para Wi-Fi. Esas vienen. Pero además existen algunas emulaciones de interfaces, en este caso son virtuales, y entonces por eso les empiezan a aparecer más interfaces. ¿Ok? Eh, es importante reconocerlas si en este caso, por ejemplo, mi equipo está trabajando sobre, por ejemplo, yo reconozco que mi equipo está trabajando, mi Wi-Fi, no puedo aquí, está trabajando sobre una, perdón, 192, 168, no sé si alcanzan a verlo, 110, ¿ok? Esa es la IP versión 4 que mi equipo está adquiriendo a través de inalámbrica, a través de 802.11, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues bueno, por supuesto ahí están las direcciones IPv6. Vean, en este caso aparece una 2806 como IPv6, si lo ven, en este caso por el sistema operativo está como INET 6 y aparece 2806 y tiene dos, ¿no? La terminación C025 y la terminación B181, ¿ok? Entonces, eh, ¿a qué se refieren las temporales? Son incluso uh, interfaces de protección y hacen una emulación de traducción de dirección en el propio equipo y no es más que para protegerlo en un momento dado, ¿no? Sin embargo, en este esquema en el que ustedes están integrando, es importante reconocer cuáles son las direcciones reales. Es decir, esta IP que está aquí es la que me está asignando mi servidor y vamos a ver cómo la asigna también en su momento. Bueno, no mi servidor, mi router inalámbrico. ¿Ok? Y entonces, cualquier dirección diferente de esa ya son emulaciones. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, bueno, irán haciendo esto un poquito cada vez más común conforme lo estemos manejando, ¿ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ninguna, todo bien. Todo bien, bueno, entonces, pues vamos cerrando la sesión y les voy a dar ahorita unas indicaciones. Ajá, gracias maestra, maestros, para que empecemos a trabajar con un simulador, ¿ok? Les voy a dar acceso, ahorita quiero que me confirmen, a una carpeta, porque necesito que descarguen un simulador, ¿ok? Y quiero que me confirmen si accesan, ¿sale? Estoy dando carpeta, aquí están todos, ¿ok? Y van a encontrar menos tres archivos
que lo van a descargar de acuerdo a su sistema operativo. Quiero que hagamos una prueba. Ahorita no vamos a terminar si tienen problemas, o bueno, si hay un detalle de tiempo o problemas de la instalación, no se preocupen, de todos modos lo vamos a ver. Lo que quiero nada más es que tengan acceso y que lo puedan descargar, porque probablemente sí se tarden en descargarlo. ¿Sale? Aquí a ver si ya... Ah, caray, a ver. ¿Qué pasó? Vamos a hacer... ¿saben qué? Es un tema de cuentas, no me había fijado en eso. Cuentas institucionales. Ujú. Vean, vamos a ver esto, voy a hacer un cambio, pero no nos va a dar tiempo ahorita. Nada más les quiero comentar, porque voy a usar otra cuenta para ver si me da permiso que tengan acceso. Porque solo le va a dar acceso a las institucionales, que aquí hay un grupo de profesores que son de la institución, y a los externos no. Pero cuando les llegue la invitación, quiero que vean esto, ¿ok? Van a encontrar 3 archivos, ¿ok? Hay uno con Mac, ¿sí? Que dice Mac. Esto es para usuarios Mac. Hay uno que dice for Windows, bueno, aquí dice for Win, para usuarios Windows. Y me parece que había un usuario Linux, ¿ok? Entonces, los usuarios, cada tipo de usuario descargue solo el archivo correspondiente, porque pues los otros no les va a servir, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita voy a hacer el cambio, y el tema es que para ya no aquí también retenerlos, pues vamos a ir cerrando la sesión. Solo les quiero dar esta indicación para que en el momento que tengan la invitación, accesen a la carpeta y descarguen el archivo, ¿de acuerdo? Si lo pueden instalar, adelante, no hay problema. Si no, nosotros lo vemos en la sesión. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de este procedimiento? No, todo bien, gracias. Todo bien. Ok, entonces aquí nada más resta esperar la invitación que les llegue y simplemente se dejan descargando. Sí les va a tardar algo porque está un poquito pesado y va a depender mucho del ancho de banda que tengan de conexión, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Muchas gracias.